Buenas tardes. En este video veremos lo que es un diseño cuadrado latino dentro de nuestra materia de diseño de experimentos. En el diseño cuadrado latino, también conocido como diseño en cuadro latino, abreviado DCL, se controlan dos factores de ruido o dos factores de bloque y se estudia un factor de tratamiento, por lo que se tienen 4 fuentes de variabilidad que pueden afectar la respuesta observada. ¿Cuáles son estas fuentes de variabilidad? Estas fuentes de variabilidad se deben a los tratamientos, en primer lugar, al factor de bloque 1, que vamos a conocer como factor de columnas, al factor de bloque 2, que vamos a conocer como factor de renglones, y al error aleatorio. Se llama cuadrado latino principalmente por dos razones. Es un cuadro debido a que se tiene la restricción adicional de que los tres factores involucrados, es decir, los dos factores de ruido y el factor de tratamiento, se prueban en la misma cantidad de niveles. Y es latino porque se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos o niveles del factor de interés. Por ejemplo, sean A, B, C hasta P, los P tratamientos a comparar, donde P puede continuar siendo D, E, F, la cantidad de tratamientos que nosotros tengamos. Por lo tanto, ambos factores de bloqueo tienen también P niveles cada uno. El modelo estadístico para este tipo de diseño experimental consta de lo siguiente. La variable observada o la observación del tratamiento y en el nivel J del factor renglón y en el nivel K del factor columna depende de las siguientes componentes. La media global, el efecto de la posición I, el efecto de la columna K, el efecto del tratamiento J y el error atribuible a dicha observación, donde I es igual a 1, 2, 3, 4 hasta P, J es igual a 1, 2, 3, 4 hasta P y K es igual a 1, 2, 3, 4 hasta P. Las hipótesis que nosotros ponemos a prueba bajo este diseño experimental es exactamente la misma que cuando nosotros estamos trabajando con diseños completamente aleatorizados o con diseños de bloques completos al azar. El interés sobre el par de hipótesis se mantiene, es decir, nuestra hipótesis nula sigue siendo mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub k, es decir, no existe efecto de tratamiento o todas las medias debidas a tratamientos son iguales. Contra la hipótesis alternativa donde tengo que mu sub i es diferente a mu sub j, para al menos i diferente de j, con ij igual a 1, 2, 3 hasta k, al menos para un par de medias que es diferente. Es decir, estamos haciendo el contraste entre la hipótesis nula, donde nos dice que todos los tratamientos son iguales, contra la hipótesis alternativa, donde nos plantea que al menos uno de los tratamientos es diferente a los demás. Algunos ejemplos de cuadrados latinos, de los más sencillos, son los siguientes. En cuadrado latino 4x4, tenemos 4 columnas en la parte de manera vertical. Se forman las columnas, observemos que tenemos 4 y tenemos 4 filas, ¿ok? Las filas las podemos ver de manera horizontal. Adicionalmente, tenemos 4 tratamientos, es decir, vamos a tener los tratamientos A, tratamiento B, tratamiento C y tratamiento D. En un tratamiento 5x5 vamos a tener 5 columnas, 5 renglones y 5 tratamientos, es decir, de A, B, C, D y E. En el tratamiento 6x6 vamos a tener 6 columnas,
6 renglones y 6 tratamientos identificados con una letra latina. ¿Ok? Es importante observar que no se puede repetir misma letra en una fila y en una columna. ¿Ok? Siempre tienen que estar en esta parte aleatorizada. ¿Ok? El número de tratamientos debe de ser igual que al número de renglones y el número de columnas. Por eso de ahí viene el nombre de cuadrado. Para realizar la tabla del análisis de varianza para un diseño de cuadrado latino va a estar compuesta como sigue. Vamos a tener, al igual que en los demás casos, la fuente de variación en nuestra primera columna, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, la F observada y la F de tablas o el valor P. En la fuente de variación incluimos los tratamientos, los renglones, las columnas, el error y el total. En la suma de cuadrados vamos a incluir también la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados de los renglones, la suma de cuadrados de las columnas, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Los grados de libertad para los tratamientos es igual a P-1. Para los renglones es también P-1, al igual que para las columnas. En el caso del error, podemos calcular los grados de libertad por el producto de P-1 y P-2. En el caso de los grados de libertad del total, este lo podemos determinar por el número total de observaciones -1 o también por el número P al cuadrado menos 1. Los cuadrados medios se calculan exactamente igual a como hemos venido viendo en el curso. Cuadrados medios del tratamiento van a ser igual a la suma de cuadrados de tratamiento entre sus grados de libertad. Cuadrados medios del renglón es igual a la suma de cuadrados de los renglones entre sus grados de libertad. Los cuadrados medios de las columnas va a ser igual a la suma de cuadrados de las columnas entre los grados de libertad de las columnas, y los cuadrados medios del error van a ser igual a la suma de cuadrados del error entre el grado de libertad del error. La F observada la vamos a calcular por la división entre el cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Finalmente, la F de tablas la vamos a obtener de la tabla F de Fisher con una significancia de alfa, coma, y grados de libertad P-1, P-1 por P-2. Es decir, los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. En este caso, nuestro criterio de rechazo es el siguiente. Vamos a rechazar la hipótesis nula si la F observada es mayor que la F de tablas. Para la suma de cuadrados, para el cálculo de la suma de cuadrados, aquí se desglosan las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, para la suma de cuadrados del tratamiento, nosotros vamos a hacer la sumatoria de y.j. al cuadrado, de j igual a 1 hasta p, menos el factor de corrección. ¿Ok? Así consecutivamente para cada uno de la suma de cuadrados, para el renglón, para la columna, para el total. En el caso de la suma de cuadrados del error, nosotros lo vamos a seguir determinando por la diferencia, es decir, la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos, menos la suma de cuadrados de los renglones, menos la suma de cuadrados de las columnas. Bien. Viendo esta parte teórica, vamos a pasar a aplicar estos conocimientos en un ejercicio. El ejemplo que nos dicen es el siguiente. Comparación de 4 marcas de llantas. Una compañía de mensajería está interesada en determinar cuál marca de llantas tiene mayor duración en términos del desgaste. Para ello, se plantea un experimento en cuadro latino, en el que se comparan las 4 marcas de llantas sometiéndolas a una prueba de 32,000 kilómetros de recorrido utilizando 4 diferentes tipos de auto y las 4 posiciones posibles de las llantas en el auto. Es decir, delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. Así,
El factor de interés es el tipo de llanta. Ese es nuestro factor, el factor principal. Y se controlan dos factores de bloqueo o dos factores de ruido. El primero es el tipo de carro y el segundo es la posición de la llanta en el carro. Estos factores de bloqueo se controlan ya que, por experiencia, se sabe que el tipo de carro y la posición de la llanta tienen efecto en el desgaste de la misma. La elección del cuadro latino a utilizar se hace antes de la obtención de los datos. Para ello, a partir de un cuadro latino inicial, se aleatorizan tanto las columnas como los renglones. ¿Ok? Nos dice que las pruebas se hacen al mismo tiempo con choferes, a quien se les instruye para que manejen de manera similar sobre el mismo terreno para los 4 automóviles. Al hacer las pruebas de los 4 autos, al mismo tiempo se evita el efecto del ambiente en el desgaste. Asimismo, el conductor y el tipo de terreno podrían influir, pero se considera suficiente mantenerlos lo más homogéneos posible durante el experimento. El diseño y los datos observados se muestran en la tabla que se encuentra debajo. Se mide la diferencia máxima entre el grosor de la llanta nueva y el grosor de la llanta después de haber recorrido los 32,000 kilómetros. Obviamente, a mayor diferencia en grosor existe un mayor desgaste. Las unidades de medición son milésimas de pulgada. Bien, aquí nos están proporcionando el cuadro donde nos dan toda la información. Tenemos el factor de ruido posición y el factor de ruido carro, o factor de bloqueo posición y factor de bloqueo carro. La posición se encuentra en los diferentes renglones y el factor de bloque carro se encuentra en las diferentes columnas. Entonces, para posición tenemos 1, 2, 3, 4 niveles. Para carro tenemos 1, 2, 3, 4 niveles. Y como nosotros tenemos 4 niveles para cada uno de estos bloques, tenemos que tener también 4 tratamientos que van a ser identificados con la letra A, B, C y D. Dentro de cada bloque y dentro de cada renglón vamos a tener de manera aleatorizada cada uno de esos tratamientos. Para facilitar un poco el entendimiento de ese ejercicio, se marca con un color idéntico para cada tratamiento. ¿Ok? Todo bien. Pasando a la solución del problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar que se trata de un experimento en cuadrado latino 4x4. 4 renglones, 4 columnas y 4 tratamientos. El primer paso es calcular los totales para posición. Para posición, recordemos que son los renglones y que vamos a denominar Y y punto punto. Para el carro, que corresponde a las columnas, que vamos a denominar Y punto punto K. Y los tratamientos, que son las letras latinas, que vamos a denominar Y punto J punto. ¿Ok? Entonces, el total para las filas y columnas lo podemos realizar en la misma tabla que vimos hace un momento. Para los renglones, vamos a sumar 12, por ejemplo, 12 más 11 más 13 más 8 nos tiene que dar 44. ¿Ok? Así consecutivamente hasta llegar a la posición número 4, donde obtenemos un valor de 49. Para el bloque carro, para el factor de bloqueo carro, vamos a sumar de manera vertical, ¿ok? Cada una de las columnas. Es decir, para obtener el 56, yo tengo que sumar 12 más 14 más 17 más 13. Así consecutivamente, columna 2, columna 3, hasta llegar a la columna 4, donde al sumar 8 más 13 más 9, nos tiene que dar el valor de 39. Después, en este mismo cuadro, vamos a aprovechar para calcular el gran total, que sería la suma de 44 más 50 más 50 más 49. Para comprobar, este gran total debe de ser exactamente igual a la suma de los números que están sombreados con verde. Para poder calcular el total de los tratamientos, es decir, Y.J. nosotros lo que tenemos que hacer es la suma por separado, sumando todos los números o las variables de respuesta que tienen la misma letra.
Aquí, para facilitar, vamos a sumar los que se encuentran sombreados con verde, que corresponden al tratamiento A, es decir, 17 más 14 más 13 más 13 nos tiene que dar el total de 57. Para el tratamiento B hacemos exactamente lo mismo, para el tratamiento C hacemos exactamente lo mismo, hasta llegar al tratamiento D, donde yo tengo que sumar 13 más 11 más 11 más 9, que me tiene que dar un valor de 44. Una vez teniendo las sumas de renglones, columnas y de los tratamientos o de las letras latinas, procedemos a realizar la suma de cuadrados para el total, para las filas o columnas, perdón, para las filas o renglones, para las columnas, tratamiento, y por resta vamos a obtener la suma de cuadrados del error. Para la suma de cuadrados totales, recordemos la ecuación, va a ser la sumatoria de I a igual hasta P, por la sumatoria de J, por la sumatoria de K, de Y y JK al cuadrado, menos el factor de corrección, que es el gran total al cuadrado, entre el número total de observaciones. Así bien, vamos entonces a sustituir los siguientes números que se encuentran aquí. Vamos a elevar cada uno de estos números que se encuentran dentro de la tabla, es decir, 12 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 13 al cuadrado, consecutivamente hasta más 13 al cuadrado, más 9 al cuadrado, que aquí los tengo desarrollados, menos el gran total, que es de 193 al cuadrado, entre el número total de observaciones, que para este ejercicio son 16. ¿Ok? Y me da 2.409 menos 2.328.06. La diferencia es igual a 80.94. Este sería nuestra suma de cuadrados totales. Ahora calculemos la suma de cuadrados para las filas o renglones. Sería de la siguiente manera. 1 entre P de la sumatoria por la sumatoria de I igual a 1 hasta P por Y punto al cuadrado menos el factor de corrección, que ya que sería el gran total, 193 al cuadrado, entre el número total de observación. Así pues, tenemos 1 entre P, que P en este caso es 4, tenemos 4 renglones, 4 columnas y 4 tratamientos, multiplicado por la suma de 44 al cuadrado, más 50 al cuadrado, más 50 al cuadrado, más 49 al cuadrado, menos mi factor de corrección. Así pues, obtengo los siguientes valores. 2.334.25 menos 2.328.06. La diferencia de estos dos valores es 6.19, que corresponde a la suma de cuadrados de los renglones. Siguiendo, vamos a obtener la suma de cuadrados de columnas. Va a ser bastante similar. Vamos a obtener la sumatoria de K igual a 1 hasta P, de Y punto al cuadrado, Y punto K al cuadrado, menos el factor de corrección. Bueno, aquí me faltó decir la sumatoria de K igual a 1 hasta P, dividido entre P. Así pues, voy a tener 1 entre 4 multiplicado por 56 al cuadrado, más 51 al cuadrado, más 47 al cuadrado, más 39 al cuadrado, menos mi factor de corrección. Haciendo las operaciones necesarias, obtengo 2.366.75 menos 2.328.06. La diferencia de esos dos valores me da 38.69 y corresponde a la suma de cuadrados de la columna. Para la suma de cuadrados de los tratamientos se obtiene de la siguiente manera. Va a ser 1 sobre P de la sumatoria de J igual a 1 hasta P de Y punto J punto al cuadrado menos el factor de corrección. Aquí vuelvo a sustituir 1 sobre 4 por 57 al cuadrado más 49 al cuadrado más 43 al cuadrado más 44 al cuadrado menos 193 al cuadrado sobre 16. Los valores que obtengo son 2.358.75 menos 2.328.06.
La diferencia de esos dos valores es igual a 30.69. Finalmente, para la suma de cuadrados del error, lo voy a obtener por diferencia. Es decir, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados totales, menos la suma de cuadrados de filas o renglones, menos la suma de cuadrados de columnas, menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Sustituyo los valores que obtuve anteriormente y al hacer las diferentes, las operaciones, tengo un resultado de 5.37. Con esa información, procedo al llenado de mi tabla ANOVA. Pues voy a sustituir la suma de cuadrados, las sumas de cuadrados que obtuvimos en las láminas anteriores. Los grados de libertad, recordemos que tratamiento va a ser P menos 1, es decir, 4 menos 1 igual a 3. Filas o renglones, que en este caso es la posición de la llanta, va a ser igual P menos 1, es decir, 4 menos 1 igual a 3. Para columnas va a ser también 4 menos 1 igual a 3. Para el total va a ser 16 menos 1 igual a 15. Y para el error sería P menos 1, 3 por P menos 2, 2, 3 por 2 son 6. De igual manera, recuerden que los grados de libertad del error los podemos obtener de los grados de libertad totales menos los grados de libertad de tratamientos, menos los grados de libertad de filas, menos los grados de libertad de columnas. ¿Ok? Cuadrados medios los obtenemos para cada uno de los factores de variación por la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Así bien, obtengo los siguientes datos. Para los cuadrados medios del tratamiento, 10.23, cuadrados medios de los renglones, 2.06, cuadrados medios para las columnas, 12.9 y cuadrados medios para el error, 0.9. La F observada, recordamos que la vamos a determinar de la división entre el cuadrado medio del tratamiento dividido entre el cuadrado medio del error, es decir, 10.23 entre 0.90. El resultado de esa operación es 11.43. La F de tablas la vamos a obtener de la tabla de Fisher con un alfa de 0.05, 3 y 6 grados de libertad. Si nos vamos a nuestra tabla, vamos a encontrar el valor de 4.76. Ahora recordemos que el paso final es la conclusión. ¿Ok? Recordemos que nuestro criterio de rechazo era que F observada debe de ser mayor a la F de tablas. En este caso, F observada es de 11.43, que es mayor efectivamente a 4.76, lo que involucra tener que rechazar la hipótesis nula y por lo tanto concluyo que la ANOVA resultante muestra que al menos una marca de llantas es diferente a las demás, con un nivel de significancia alfa del 0.05. ¿Ok? Como nosotros ya concluimos de que existe una marca de llantas que es diferente a las demás, lo que continuaría es realizar una comparación múltiple de medias para determinar cuál de las marcas, cuál o cuáles de las marcas de llantas son diferentes a las demás. ¿Ok? ¿Cómo vamos a realizar eso? Vamos a realizarlo, nos vamos a saltar un poquito lo de la comparación de Fisher, nos vamos a la comparación múltiple de Tukey. ¿Ok? Vamos a empezar la prueba de Tukey con el ejercicio que nosotros estábamos trabajando. El paso 1, recordemos, para realizar la comparación múltiple de medias por la prueba de Tukey, es determinar el valor crítico. Recordemos la ecuación que vimos anteriormente, donde el valor de referencia va a estar dado por el valor de las tablas de Tukey con una significancia alfa, con grados de libertad de los tratamientos, que en este caso vamos a sustituir, la ecuación original es esta, sin embargo, como estamos en un diseño de cuadro latino,
La A, es decir, el número de tratamientos, lo vamos a sustituir por el valor P, ¿ok? Y F son los grados de libertad del error, ¿ok? Por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre N. La forma original nos dice que es N. Para este caso, N lo vamos a sustituir por el valor de P. ¿Listo? Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. El valor de referencia de Tukey va a ser igual al valor de la tabla de Tukey con alfa grado, con una significancia alfa, coma, P, coma, P menos 2 por P menos 1. Es decir, los grados de libertad, perdón. Es decir, el número de tratamientos por los grados de libertad del error, multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre el valor de P. Ahora sí, recordemos a esta tablita, es lo que llegamos, la tabla nova, lo que llegamos al final del ejercicio. Vamos a retomar de ahí los datos de grados de libertad y los cuadrados medios del error. Haciendo las sustituciones adecuadas, nos quedaría que de tablas obtenemos que este valor, Q0.05,4, que es el valor de P, 6, que es el valor de... Perdón, pues me salí de la pantalla, vamos a regresar. Ok, continuamos, una disculpa. De tablas obtenemos ese valor que es de 4.90 por el resultado de la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que fue 0.90 entre 4, que es el valor de P, es igual a 0.4743. ¿Ok? Al hacer este producto, obtenemos el valor de crítico o valor de referencia, que es de 2.3242. ¿Ok? Con eso, después nos vamos al paso 2, que es determinar las medias de los tratamientos. Recordando, al inicio del ejercicio, nosotros calculamos el total para los tratamientos, ¿ok? Para el tratamiento A, B, C y D, y obtuvimos estos valores. Estos valores los tengo yo que dividir entre el valor de P, que es de 4, ¿ok? Para obtener la media de los tratamientos. Así, pues, obtengo que para el tratamiento A, una media de 14.25, para el tratamiento B de 12.25, para el tratamiento C de 10.75 y para el tratamiento D de 11. Después realizamos el cuadro y realizamos la diferencia de medias. Recordamos, vamos en la primera fila, vamos a ordenar los datos de menor a mayor, las medias de menor a mayor, y en la primera fila vamos a ordenar los datos de mayor a menor y realizamos las diferencias de medias. Es decir, 14.25 menos 10.75 igual a 3.5, 14.25 menos 11 es igual a 3.25 y así consecutivamente. ¿Ok? Nos tiene que quedar una tablita muy similar a esta. Como paso 3, perdón, como paso 4, vamos a realizar la comparación de la diferencia de medias contra el valor crítico o el valor de referencia. Recordemos que si la diferencia, el valor de la diferencia es mayor que el valor crítico, existe diferencia entre las medias y vamos a marcarlo con un asterisco. Aquí también se coloca adicionalmente el valor crítico que encontramos que fue de 2.3242. Y empezamos. 0 es mayor que 2.32. No, por lo tanto no le colocamos la marca. 2 es mayor que 2.32. Tampoco. 3.25 es mayor que 2.32. En este caso sí es mayor. Le colocamos un asterisco. 3.5 es mayor. Efectivamente sí, le colocamos un asterisco. 0 es mayor, no, no es mayor. 1.25 es mayor que el valor crítico, no es mayor. 1.5 es mayor que el valor crítico, tampoco es mayor. 0 es mayor, no, no es mayor. 0.25 tampoco es mayor que el valor crítico y finalmente 0 es mayor que el valor crítico, no, no es mayor. Después realizamos el conteo, los famosos saltitos, para ver cuáles van a ser
las letras que yo voy a colocar en la parte superior. ¿Para qué me van a servir? Para realizar la agrupación o el cuadro de agrupación de tratamientos similares. Entonces, cuento antes de cuántos saltos yo necesito para alcanzar el asterisco, sería 1, del 0 al 2, 1, y del 2 al 3.25, 2. Ahí ya encontré mi primer asterisco. Entonces, yo tengo que colocar la letra A encima de esta columna que yo estoy trabajando, más adicionalmente a la derecha también tengo que colocar la letra A. ¿Ok? Son dos letras A las que tengo que colocar. Posteriormente, bueno, sigo con la siguiente columna. ¿Cuántos saltos tengo que dar para llegar al asterisco? Del 0 al 1.25 no llego, del 1.25 al 1.5 no llego, y hasta ahí se acabaron. Entonces sería 1, 2, y como ya no tengo, continúo con los siguientes saltos. 3, 1, 2, 3, ¿ok? Y hasta llegar a la última columna, que tampoco tiene una marca. Por lo tanto, de esta columna que estoy analizando, voy a repetir la letra B, las siguientes columnas que se encuentran a la derecha de esta. Sería B en el tratamiento 2, B en el tratamiento 4 y B en el tratamiento 5. ¿Ok? Finalmente, el paso 5 es realizar la agrupación de medias, la agrupación de la información y dar las conclusiones pertinentes. Tratamiento A, B y C, coloco la media para cada uno de esos tratamientos y realizo la agrupación. ¿Ok? Recordemos que para hacer la agrupación, yo observo las letras que yo tengo en el cuadro anterior. Así, yo tengo que para el tratamiento A pertenece al grupo A, el tratamiento B pertenece al grupo A y B, el tratamiento D pertenece al grupo B y el tratamiento C pertenece al grupo B también. Las medias con letras diferentes, recordemos que son estadísticamente diferentes. Así, entonces podemos concluir que con el método de Tukey se concluye que la marca del tratamiento A es igual a la marca del tratamiento B y diferente al tratamiento D y el tratamiento C. Hasta aquí este tema. Muchas gracias.